La cadena Democracia presenta Controversia. Pero estamos retomando con fuerza, cumpliendo las metas previstas. Hay que actuar con la fuerza que se necesita. Controversia. Sería un subsidio directo al consumidor. Una zona de seguridad del Estado. Controversia. Temas relevantes analizados a profundidad. Controversia. Con Miguel Rivadeneira. Comenzamos. Un saludo cordial a los seguidores del programa Controversia en Escena a través de Exa FM, Democracia M y Democracia TV en YouTube. Hoy queremos, en esta semana que ha sido de actos en las calles, en las carreteras, manifestaciones públicas en las que hay legítimo derecho a hacerlo, tanto las jornadas de protesta cuanto la resistencia. Sin embargo, esto no debiera afectar al sector productivo, al desarrollo normal de un país que necesita trabajo, producción y productividad. Y lastimosamente ha habido de todo en esta semana. Frente a ello, queremos volver a analizar un tema sobre la necesidad de perseverar en la consecución de acuerdos en el país. Con ello, enfrentar y superar los conflictos, lo cual no significa dejar de discrepar, dejar las diferencias a un lado. Es hora de sentarse todos los actores, el gobierno, sectores de oposición, sectores productivos, sectores del transporte, sectores sociales, para que expresen libremente sus puntos de vista y no solo protestas, sino propuestas viables, que es lo que requiere el Ecuador, frente a un escenario complejo y difícil, que hay que decirlo, una situación económica que viene antes de la pandemia y que se profundizara con ella. Por ello, hoy queremos partir de este análisis de la necesidad de lograr acuerdos en el Ecuador para superar los conflictos, de un hecho que pudimos concurrir en Cusín, provincia de Imbabura, los 13 acuerdos en una nueva fase de lo que ya se hiciera hace un par de décadas y a través del tiempo ha continuado. Hoy entregan un aporte al Ecuador. Se dirá quizás que solo se ha abordado uno o dos de los problemas que hay. Tema fiscal, tema económico. Sin embargo, quisiera citar como ejemplo, porque con ello quiero partir para luego analizar las grandes necesidades que tiene el Ecuador. Este consenso de Cusín, que tiene 13 puntos, concluye con una afirmación. Esperamos que el gobierno y la legislatura marquen la ruta que saque al país de este entrampamiento sobre la base de un Estado que no gaste más de lo que puede costear la sociedad, que administre con transparencia y sin corrupción los recursos públicos, que su política social reduzca la pobreza y que no hipoteque el futuro ni destruya la naturaleza. El acuerdo fiscal y social que proponemos, dicen los consensos de Cusín, no es la solución a todos los problemas que enfrenta el Ecuador, pero sí es un prerequisito fundamental para hacerlo. La sociedad civil deberá vigilar el cumplimiento de esta tarea, que solo será posible si mantenemos un espíritu de diálogo. Para hacer entender esta reunión de Cusín, hubo prestantes y prestigiosos conferencistas internacionales, y quisiera citar a Arturo Velasco, exministro de Hacienda de Chile, Santiago Levy, exdirector del Sistema de Seguridad Social mexicano, Jorge Castañeda, exministro de Relaciones Exteriores de México, Mauricio Cárdenas, exministro de Finanzas de Colombia. Y quienes asistieron, debemos destacar hombres públicos destacados, perdón la redundancia, empresarios, políticos, quienes han ejercido altas funciones en el Estado, mujeres profesionales que contribuyeron con su aporte en estos consensos de Cusín. Hoy quiero
de todos los invitados, alrededor de 50 respetables ecuatorianos y extranjeros, quiero dar la bienvenida para analizar el tema de los acuerdos. Otto Sonnenhösner, ex vicepresidente de la República, Jessica Jaramillo, catedrática universitaria, y Roque Sevilla, ex alcalde de Quito y empresario. Quisiera empezar con Otto Sonnenhösner. Primero, la lectura de lo que fuera CUSIN para luego ir a lo que necesita el Ecuador, los acuerdos para enfrentar los conflictos. Muy buen día, Otto. Hola, Miguel, un saludo para usted, para Roque, para Jessica, que también nos acompaña, y sobre todo para la gente que se toma el tiempo de escucharnos. Yo recibí una invitación, como los demás, a participar de un proceso de diálogos para hablar de un problema que quizás no le gusta mucho hablar a los políticos, pero es la base de cualquier planificación y del cumplimiento de todas las metas y objetivos que nos planteamos desde lo público, que es el tema fiscal, el tema presupuestario. Es un tema que domino, que conozco. Debo de reconocer el muy alto nivel y gran aporte de las personas invitadas, los que usted mencionó, los expositores internacionales. Realmente fueron aportes importantes para la discusión y el debate, y sobre todo destacar la diversidad de opiniones que se recogieron y la presencia de importantes actores de la sociedad civil, la academia, el sector público, privado, sectores sociales que decidieron asistir a esa convocatoria. Yo siempre he asistido a todo tipo de procesos de diálogo, me parece productivo, me parece importante. Lamento que la discusión de esta invitación se haya dado en torno a, sobre todo en redes sociales y por ciertos actores políticos, en torno al derecho que es normal, natural, que tenemos todos los ecuatorianos de sentarnos a conversar, que si estaba fulano, que si no estaba mengano, que si fue incluyente o no. Bueno, hagan una invitación y si quieren participamos también, y yo creo que Jessica y Roque pensarán igual que yo, es decir, definitivamente nunca va a haber una convocatoria perfecta, pero ponerse a cuestionar realmente el deseo sincero de dialogar que tenemos actores de diferentes lugares del país, de distintos orígenes, con distintas actividades. Créame, Miguel, me parece lamentable que ese sea el nivel de debate en el Ecuador, y espero que podamos superar ese tipo de discusiones absurdas. El aporte del consenso va en el sentido, insisto, de reconocer la importancia de hacer las cosas con una base fiscal sólida, que no sigamos haciendo más hondo, perdón, el hueco del que queremos salir, y que hablemos de hacer las cosas distintos si queremos que cambie el país, porque yo veo hoy en esta convocatoria a paro nacional la intención de mantener las cosas igual que están desde el año 70. Eso es lo que reclaman, que nada cambie. Yo entiendo, por ejemplo, que en el tema de subsidios hay un impacto en los bolsillos de las personas más vulnerables económicamente hablando. Pero cualquier persona que se toma la molestia de revisar qué han significado los subsidios en el Ecuador, también le va a decir que esa política pública lo que ha hecho es incrementar la inequidad, porque 3 de cada 4 dólares que se invierten en subsidios llegan a los bolsillos de las personas que más tienen. Y en vez de insistir en que se mantenga una política pública regresiva, la obligación, sobre todo de los actores nuevos que dicen defender los intereses de las clases más vulnerables, la obligación debería de ser presentar alternativas que nos permitan que, en vez de que 1 de cada 4 dólares que se invierte en esa política pública llegue a los que más necesitan, hagamos que sea el doble, hagamos que sean 2 o hasta 3 por último, pero mantener políticas públicas regresivas en lo social no tiene ningún sentido. Hablemos de compensaciones, hablemos de cosas nuevas. Esa fue al menos mi participación en ese evento, esa es mi posición y fue siempre mi posición mientras fui servidor público, y la sigue siendo ahora que estoy desde fuera, digamos, tratando de contribuir a que el país avance. Parte, Otto, de este análisis y estos acuerdos de CUSIN tiene que ver con la profundización de los temas, hacerlo técnico al análisis y no solo político, porque de esa manera el país no se va a poner de acuerdo. Uno de los puntos que se señala, que quisiera que Otto Sonnenhösner nos explique también, el acuerdo fiscal y social que es tan fundamental.
A ver, Miguel, en el mismo sentido de lo que comentaba, los recursos públicos son limitados, por ende tienen que ser aprovechados de la forma más eficiente posible. Y los recursos públicos no deben de ser enfocados a servir a las personas cuyas necesidades ya están cubiertas. Es decir, tú no puedes dedicar recursos públicos para atender o para hacer llegar ese dinero a las personas que tienen. Se supone que esos recursos tienen que ser aplicados, enfocados en atender las necesidades de las personas que la están pasando mal, ¿ya? Y esa es la discusión. Pero la preocupación de quienes estuvimos ahí es que no vemos interés siquiera de quienes dicen representar a esos sectores en cambiar las cosas. Porque en algo sí estamos de acuerdo todos, o por lo menos quienes participamos, que no podemos esperar resultados distintos haciendo lo mismo que venimos haciendo los últimos 40 años, ¿verdad? Y creo que lo principal, y quizás es un tema aburrido a la gente, sobre todo a los que están en política, no les interesa hablar de esto, porque claro, pone la tiza sobre la cancha de las limitaciones de lo que puedes hacer. Pero el tema fiscal es la base de lo posible. El tema fiscal es el punto de partida. Es donde estamos y nos va a marcar, según las decisiones que tomemos, hacia dónde podemos ir. Pero creer que los problemas del Ecuador se resuelven porque el barril subió 10 o 20 dólares, creo que es cometer los mismos errores que hemos cometido siempre. Primero, no alcanza. Y segundo, el desafío es justamente cambiar el modelo para que cuando sube el barril realmente lo podamos utilizar en el desarrollo del país y no en tapar huecos, que es lo que está ocurriendo hoy. Pero es un desafío grande que implica que la gente comprenda la necesidad de aceptar estas realidades como ciertas. Nos queremos engañar y queremos seguir creyendo que todo está bien, que podemos seguir haciendo lo que venimos haciendo mal 40 años más y nada va a pasar. Creo que estamos equivocados. Ese que sea el primer consenso, que aceptemos la realidad del Ecuador y que en base a esa realidad tratemos de tomar decisiones en beneficio de la gente. Porque no hay fórmulas mágicas, no hay salvadores. Eso es mentira, eso es pura demagogia. Lo único que tiene el Ecuador es un camino, sí, lleno de oportunidades, siempre y cuando hagamos lo correcto, siempre y cuando aterricemos nuestra realidad sobre los hechos y no sobre fantasías que lo único que hacen es vender humo. Como yo digo, quieren hacernos comer cuentos y se olvidan que el cuento no quita el hambre. Bienvenida a la doctora Jessica Jaramillo, académica, catedrática universitaria. ¿Cuál fue su experiencia de este análisis, de manera especial la situación fiscal, la situación social y el aporte que se ha dejado con estos 13 puntos? Saludamos a Jessica Jaramillo. Buenas tardes a todos. Un saludo para Miguel, para Otto, para Roque. Yo creo que realmente lo que hemos visto alrededor de lo que se ha generado del consenso CUSIN, me parece que hay una preocupación grande en un sector de la población, principalmente porque hemos durante más de 14 años satanizado el diálogo, ¿no? Y ahora cualquier persona que se sienta a conversar con otra no recibe esa misma, quizá, respeto en función de sus criterios. Y yo decía ayer en un foro que habían armado, les decía que uno de los pilares básicos de toda sociedad y de toda democracia es precisamente el respeto a las ideas ajenas, ¿no? El poder llegar a ponernos de acuerdo en algo que sea realmente importante para el país. Y ya lo decía Otto, los temas de política fiscal que fueron tratados no desde el FMI, como lo dice el discurso del correísmo, sino que han sido tratados precisamente desde la experiencia de otros países. Y fíjese, tan plural ha sido el evento que estuvo allí precisamente el exministro de Hacienda de Michelle Bachelet, quien se ha declarado un socialista, un socialdemócrata, parte precisamente de la concertación, y que de alguna forma técnicamente nos iba comentando cuál ha sido su experiencia alrededor del manejo de las finanzas públicas, pero existían otros puntos de vista necesarios para incorporar dentro de esta discusión. Primero es qué son las finanzas públicas, cómo se llena el presupuesto público, cómo es que un Estado logra tener ingresos para esos ingresos poder ser traducidos en servicios, bienes y en favor de la población, ¿no es cierto? ¿Cómo es entonces que ese hueco fiscal que Jaime Carrera decía que era de 4.000 millones
termina afectando no a la clase política, sino afectando a los bienes y servicios que debe entregar el Estado para que su población cumpla, esté bien atendida y cumplir efectivamente con este fin social que tiene el Estado. Y yo creo que ahí hay que interponer en el debate varias aristas, ¿no? La primera, las políticas sociales de largo plazo. Hemos entendido en este país por muchos años que las políticas sociales son dádivas, son regalos que se entregan con el dinero del pueblo, porque el presupuesto público es dinero de todos. Frente a eso, las políticas reales, sociales de transformación de la vida de la gente, tienen que ver con educación, con salud, con seguridad social, quizá con incluso reducir las brechas de desigualdad en un país tan inequitativo como es el nuestro, ¿no? Y adicional a eso, plantear que, por ejemplo, el propio artículo 2 de la Constitución de la República establece que uno de los principales deberes y obligaciones del Estado es la erradicación de la pobreza. Y en este contexto de pandemia, en donde tenemos el 60% de la población económicamente activa en la informalidad, lo que más necesita este país es generar condiciones para ampliar plazas de empleo, es generar condiciones para formalizar la economía, modificar quizá el sistema de seguridad social para que todos podamos ser beneficiarios de un sistema universal, pero no lo vamos a lograr si es que más bien con las políticas actuales que tenemos, lo que hacemos es ahuyentar a que la gente entre a una economía formal. Y por otro lado, yo creo que es indispensable evitar satanizar este tipo de diálogos, pero más bien avanzar hacia otras etapas, ¿no? ¿Por qué no plantear un diálogo territorial, un diálogo en las ciudades, un diálogo con los gobiernos autónomos descentralizados? Yo les decía, es pavoroso ver cómo en algunos sectores alejados del país, ¿no es cierto?, se hacen veredas de mármol, mientras la gente no tiene ni alcantarillado, ni tiene agua potable. Y mientras se contaminan los ríos, no tenemos una política ambiental, no hemos planificado este país a 20 o 30 años y las ciudades no se planifican a 20 o 30 años. Estamos todo el tiempo, y esto es una responsabilidad clara de la clase política, todo el tiempo lo que están haciendo es parchando la política fiscal, parchando los presupuestos locales, pero no hay una planificación de largo plazo que diga, por ejemplo, hacia dónde van las ciudades o hacia dónde va el país. Y yo creo que parte de este conflicto tiene que ver efectivamente con la clase política, tiene que ver con los concejales, con los candidatos, tiene que ver con los prefectos, con los alcaldes, tiene que ver con quienes llegan a los espacios de poder y de decisión y no hacen nada. Yo, por ejemplo, preguntaría a la Asamblea Nacional, y lo he dicho, lo dije en un artículo de opinión, que es increíble cómo teniendo hoy el movimiento indígena, la mayor función del Estado, que es el legislativo, ¿cómo no se pueden hacer, por ejemplo, leyes ambientales? ¿Cómo no se pueden hacer, por ejemplo, leyes que fortalezcan la actividad de los agricultores? Si esos son los reclamos, ¿no es cierto? Entonces, me parece que hay una responsabilidad enorme Jessica, sobre la si me clase permite, política y también sobre los combatir partidos. con mayor fuerza la desnutrición crónica infantil, porque de acuerdo con los datos del INE, los datos de UNICEF, los mayores sectores golpeados por la desnutrición crónica infantil es precisamente el sector rural, donde están los indígenas, pero de esto poco o nada hablan. Mire, más allá incluso de aquello, ¿no es cierto? No solamente es la desnutrición crónica infantil, es la violencia. Vivimos unos niveles de violencia espantosos en el país, en términos generales, unos niveles de violencia que están afectando a las mujeres, a niños, niñas, adolescentes, niveles de violencia que no nos permiten convivir de manera adecuada en el país. Frente a eso, ¿cuál es la política nacional? Que no puede ser una política de seguridad, que tiene obligatoriamente que ser una política pública de prevención de la violencia. Así que el trabajo realmente que hay que hacer es Bien, quiero darle paso al economista Roque Sevilla,
exalcalde de Quito, empresario con amplia experiencia en el manejo de estos temas, hay que decirlo. ¿Cuál es el aporte de CUSIN para sembrar el análisis, la preocupación respecto del acuerdo fiscal y social tan necesario para partir sobre la base de eso, generar recursos y poder repartir de una mejor manera? Roque, muy buen día. Gracias, Miguel. Un saludo a Otto y a Jessica. Yo creo que el primer gran aporte es simple y llanamente el diálogo. Cuando nosotros vemos qué pueblos han progresado mucho, han sido aquellos que han aprendido a dialogar entre ellos. El ejemplo clásico es pues Grecia, ¿no? Donde el ágora era el lugar donde se reunían los ciudadanos a conversar, a debatir sobre los temas que afectaban a la comunidad. Esa era la gestión y lograron a través de ese diálogo, el enfrentamiento de ideas, generar ideas extraordinarias que hasta ahora son 100% válidas. Y por eso yo estoy absolutamente a favor de abrir este camino de la conversación para encontrar solución a los problemas de todos los días. Yo solo quiero contarles casi anecdóticamente estos 4 días o 5 días me he pasado dialogando con sectores totalmente distintos. Estuve con Acción Ecológica sobre el asunto minero del noroccidente del Cantón Quito. Estuve con la Cámara de Comercio discutiendo cómo constituimos la comisión de la ciudad para resolver los problemas de la ciudad. Estuve con el Grupo Lila, acabo de estar allí, discutiendo los problemas de género y cómo afectan a las mujeres el machismo y la falta de respeto hacia ellas. Y finalmente, pues estuvimos juntos los 3 en el consenso de CUSIN para buscar el manejo adecuado de las finanzas públicas. Yo creo que de esto se trata y todavía nos quedan muchos temas que yo más bien invito a los protestones que nos sentemos más bien a dialogar, pues, ¿qué vamos a hacer como país con el tema del cambio climático? ¿Cómo vamos a tratar el tema del narcotráfico? Llevamos 60 años tratándolo como un problema de seguridad pública internacional y nacional, cuando debe ser un problema de salud pública. Y ahí estaría la solución del tema. Ya mencionaste tú, Miguel, el tema de la desnutrición infantil. 15% de la población está afectada por desnutrición y ese tema no aparece en la protesta de nadie, ni les importa tampoco. No se diga lo que Jessica acaba de mencionar de la violencia intrafamiliar. ¿Cómo afecta eso a la mitad de la población? Pues las mujeres son gravemente afectadas por ello. Entonces, el tener la oportunidad de reunirnos 3 días, amparados por el conocimiento, además de unos verdaderos expertos en el tema del buen manejo fiscal, y que nos den lineamientos de cómo hacerlo. Entonces me voy a referir a eso. Lo que ellos nos dijeran, vean señores, no importa si el gobierno es de izquierda o de derecha. No importa si el gobierno es grande o chiquito, porque muchas veces se discute, es que es muy grande el gobierno. Ellos dicen, no es importante. No es importante quién sea el dueño de las propiedades, si hay privatización o no privatización. ¿Qué es lo que un buen gobierno hace? Administra bien los recursos. Quiere decir que en la época de las vacas flacas, de las vacas gordas primero, cuando hay abundancia, como la que tuvo Correa, oigan, se utiliza el recurso razonablemente y el sobrante lo guarden para las vacas flacas. Esto permite hacer lo que se llama en economía un proceso anticíclico, o sea, cuando todo se está derrumbando, tener las reservas de ahorro para compensar la caída, por ejemplo, de las ventas o la situación de contracción de la economía. Entonces,
ellos en eso se concentraron muchísimo. Y luego, la calidad del gasto. Nos demostraron de manera absolutamente gráfica, y Otto acaba de referirse a eso, de que de los 8.500 millones de dólares que gastamos anualmente en subsidios, 6.000 se van hacia las personas pudientes. Entre esos yo mismo. Yo recibo el beneficio de tener una gasolina hiper barata y ando en un carrazo que consume bastante combustible, a pesar de que es híbrido. Pero bueno, de todos modos, yo creo que es injusto que a mí me subsidien, pues. Lo lógico sería que quienes ahora están protestando digan, nosotros no vamos a aguantar un minuto más sin que se haga una focalización inmediata de los subsidios. Ese debería ser el pedido. Que los ricos paguen más, que los pudientes paguen más el precio de la gasolina, que paguen el precio internacional. Eso es lo lógico, pues. Y que los pobres reciban una compensación para que puedan pagar ese precio. Eso se llama focalización. Y hay técnicas de focalización perfectamente claras. Nadie discute ese tema. Entonces, la propuesta que nosotros queremos hacer, hagamos un grupo de trabajo para proponer un sistema efectivo electrónico perfectamente manejable con las nuevas tecnologías y la digitalización de la focalización de los combustibles, de tal manera que no paguen los más pobres lo que están pagando, la subida del precio, pero los que sí tenemos recursos lo paguemos, pues eso es lo lógico. En este contexto era que se discutían los temas en CUSIN y me pareció algo muy constructivo. Economista Roque Sevilla, ¿es posible, sin que sea la solución a todos los problemas, pero sí partir sobre la base de un acuerdo fiscal y social? Sin ello, ¿cómo se recauda, cómo se recogen los recursos precisamente para atender a los sectores más desfavorecidos? Hay entonces los dos aspectos, el debe y el haber del manejo de la cosa pública. Por el un lado, tenemos que recaudar bien. Hay una cantidad de vivos que se aprovechan, entre otras cosas, de la misma estructura legal que nosotros mismos hemos creado para aprovechar al máximo todos los posibles descuentos que hayan para no pagar los impuestos. Ese es el uno. Otros frontalmente no pagan, evitan el pago del impuesto. Bueno, ahí tiene que entrar el gobierno a realmente controlar ese tema, cambiando las regulaciones y exigiendo el pago a los vivos. Esa es la primera parte del lado lado del ingreso. Pero también tenemos nosotros que pedir al sector más pudiente que para salir de esta crisis haga aportes mayores. Lo llaman de una sola vez, por única vez. Bueno, no es única vez, tendrá que ser muchas veces que el sector pudiente tenga que aportar cuando hay una crisis. Eso es lógico. Este rato estamos en una crisis, los que estamos en condiciones debemos aportar más. Ese es del lado del ingreso. Si sumamos todos esos factores, ya tenemos un factor, unos elementos positivos. Sumemos a eso que tenemos que hacer todo el esfuerzo para que la economía funcione más y por tanto haya más generación de riqueza y eso también genere más ingresos para el Estado. Ese es el un lado. El otro lado es volverse eficiente en el gasto. No puede el Estado seguir gastando en tonteras o financiar el robo sistemático de ciertos funcionarios públicos vivos. Todo eso es el otro lado, que también incluye recuperar esos 70.000 millones de dólares robados durante el correísmo. Todo eso es parte de la buena gestión. Yo creo que hay que combinar todos estos elementos y van a ver cómo el país sale adelante. Otto Sonnenhösner, uno de los puntos de estos consensos de CUSIN decía que se necesita un Estado funcional, porque por falta de recursos no se puede implementar las políticas de protección social que tanto se reclaman, tanto se reivindican. ¿Cómo hacer esto? A ver, Miguel,
creo que muchas personas advertimos durante mucho tiempo el riesgo de la irresponsabilidad del manejo de las finanzas públicas que hace este modelo, esta franquicia regional que se llama socialismo del siglo XXI. Y no es el Ecuador el único caso. Vaya Venezuela si queda país. Por cierto, si los subsidios fuesen un elemento a los combustibles, un elemento determinante en materia de inflación, Venezuela tuviese la menor inflación de la región. Tiene 7 centavos el galón de gasolina. ¿Y qué ocurre? Tiene todo lo contrario, es al revés, la mayor inflación de la región, por el mal manejo de los productos de la administración pública. Si los subsidios fuesen tan útiles para sacar a la gente de la pobreza, no hubiesen 6 millones de venezolanos peregrinando por América Latina. Estamos de acuerdo. A 7 centavos el galón, estarían todos por allá buscando las grandes oportunidades que te da el subsidio de los combustibles. Pero no es así, no es el caso, ¿verdad? Es una política pública regresiva, una política social regresiva, como explicó Roque, como ha explicado Jesse. Que es lo único que yo voy a insistir. ¿Por qué voy a insistir en esto? Porque tengo 38 años. Tuve la oportunidad de servir a mi país desde la vicepresidencia a los 35. Y yo no quiero que mi país siga igual. Pues. Yo no quiero seguir saliendo a la calle viendo a la gente mendigar. Yo no quiero salir a la calle con miedo de que me asalten. No, pues yo quiero ver a la gente prosperar para estar todos felices. Los que más tienen, los que menos tienen y los que más o menos tienen. Todos tenemos que estar contentos aquí. Pero la única forma de que eso ocurra es que cambiemos lo que hacemos mal. Que mantengamos lo que hacemos bien, que no es poco, hay muchas cosas que los ecuatorianos hacemos bien. Pero que cambiemos lo que hacemos mal. La verdadera inclusión, las verdaderas políticas sociales de éxito son las que garantizan la equidad, la salud gratuita y de calidad, la educación gratuita y de calidad. Esas son las verdaderas políticas de inclusión social que debemos de fomentar. Y como dice Roque, no es que esté mal subsidiar ciertas cosas. Si se focaliza, en este caso a mí me gusta usar la palabra compensar, aunque sea lo mismo, pero se confunde, porque focalizar se entiende como que vamos a entregar a menor precio los combustibles, ¿verdad? A un grupo determinado. Y yo prefiero entregar compensaciones claras, como transporte público gratuito para estudiantes, por ejemplo, que cumple además un propósito de inserción escolar. Y lo manifesté ahí en Q5 como una de las propuestas. Lo manifesté porque yo fui un beneficiario de eso cuando fui estudiante en la universidad pública en Alemania. Recibía transporte público gratuito. Se me facilitaba ir a estudiar en el bus, en el tren, en lo que sea, ¿verdad? Creo que son políticas de compensación que hacen sentido, ¿ya? Y en eso, ahí debería estar enfocada la discusión de los actores sociales, etc. Y tu pregunta, Miguel, mira, Colombia y Perú van a tener una recuperación más rápida de los efectos del COVID que el Ecuador. Tuvimos un impacto similar, 7, 8 puntos del PIB cada uno, hasta 10 creo que tuvo Perú. Perú ha sufrido mucho más en términos sanitarios, tiene 250.000 fallecidos. Pero se van a recuperar más rápido. ¿Por qué se van a recuperar más rápido? Porque no hay reactivación sin Estado. Y el Estado en el Ecuador, desgraciadamente, por esa irresponsabilidad en los manejos de los recursos públicos, por esa forma de burlarse de la necesidad de tener reservas, ahorros, no tiene sino para pagar con las justas los sueldos, y esto es. Mientras Colombia y Perú, ni hablar de Estados Unidos, Alemania, pero quedémonos en nuestra región, lo que están haciendo desde el Estado es inyectar recursos en la economía. Y nosotros desde el Estado no tenemos, insisto, sino con las justas para pasar el año. Y esto es. Entonces, ese es el problema. Lo decía Roque. Hemos estado trabajando económicamente en políticas procíclicas, es decir, gastando de más cuando hay bonanza, en vez de ahorrar, ¿verdad? Y cuando viene la recesión, no tenemos cómo inyectar. Entonces, desaceleramos más la economía desde el Estado porque no tenemos cómo pagar y agravamos las circunstancias o la situación, sobre todo de las personas en situación de vulnerabilidad. Entonces, hay que romper con esos círculos viciosos de mala administración pública para que el país pueda responder adecuadamente a las situaciones de crisis, que esta no será la última. Esta no será la última, vendrá la próxima en 10, en 20 años, no lo sé, pero no nos puede agarrar como nos agarró la crisis del COVID, porque yo estuve ahí. 3 oleoductos rotos, recursos y recaudación tributaria a la tercera parte, comercio internacional paralizado, sin 2 centavos en las cuentas públicas. Si no se hacían los malabares que tuvimos que hacer de renegociación de deuda externa
acuerdos con los multilaterales para que confíen en el Ecuador después del maltrato que habían recibido por años por parte del gobierno del señor Correa. El Ecuador no salía de la crisis del COVID sin desdolarizarse. Eso es una realidad. Ese es un riesgo que los ecuatorianos no estamos dispuestos a correr. Entonces, queremos salvaguardar la dolarización, queremos brindar servicios de calidad que garanticen la equidad. Bueno, tenemos que cambiar las cosas porque como lo estamos haciendo, no es sostenible. Y ese debe de ser el consenso. Ese debe de ser el consenso. Por ahí debe de partir. Y sobre esa base, apostarle. Yo sé que es tedioso. Por ahí conversaba esta mañana con un consultor político y me decía, es que hablar de austeridad es terrible, suena mal, porque la gente interpreta austeridad como reducción en sus beneficios desde lo público. No, y la austeridad es una necesidad, es una forma de vida, es una filosofía de administración de lo público y lo privado que implica no malgastar el dinero y utilizarlo justamente en lo que se necesita. Pero aquí es mala palabra austeridad, dijo Jessica, porque han creado todas estas narrativas que pretenden como que, no sé, arrinconar, acomplejar a la gente, que el Fondo Monetario tal. Oigan, aquí sin el Fondo Monetario el año pasado, insisto, nos hubiésemos caído a golpes en las calles, pues, en medio COVID, no hubiese habido cómo pasar el año. Apostaron y creyeron en el Ecuador con casi 8.000 millones de dólares en la peor de nuestras crisis. Entonces, lo que ellos acuerden con el gobierno del Ecuador no es una imposición, es una negociación. Pero lo cierto de eso es que el Ecuador, con o sin Fondo Monetario, tiene que hacer correctivos. Y prefiero hacerlo con el respaldo económico de una entidad que está prestando miles de millones de dólares para que el Ecuador pueda hacer lo que tiene que hacer. Pero si lo único que vamos a hacer es coger esa plata, una vez más, y no corregir nada, más pronto que tarde vamos a estar nuevamente enfrentando una crisis fiscal y obligándonos a endeudarnos, ahí sí, nuevamente, en pésimas condiciones, ¿verdad? Al 12%, a 5 años, poniendo mucho más en riesgo la situación fiscal del país y poniendo mucho más en jaque la economía de los ecuatorianos, haciendo más hondo el hueco del que queremos y debemos salir. Jessica Jaramillo, si es que aquí no hay calidad del gasto, que de eso no se analiza en los sectores que están en la protesta, ¿cómo lograr fortalecer el manejo fiscal precisamente para que redunde en beneficio de ellos? Bueno, yo creo que esto es realmente un asunto estructural de las finanzas públicas como tal, pero también del manejo del presupuesto público, no hoy, sino siempre y durante muchos años en el Ecuador, yo diría unos 30 años siquiera. Esta situación del endeudamiento permanente, digamos, no es raro que los estados del mundo se endeuden. El problema es endeudarse de manera irresponsable por fuera de los techos que establece la norma y refinanciar permanentemente. Es como cuando va usted a un banco, no puede pagar la tarjeta de crédito y luego tiene que refinanciar la deuda a intereses mucho más elevados. Y en lugar de pagar aquellos intereses, lo que podría hacer es establecer políticas que permita a la gente tener mayor empleo, tener mayor seguridad, tener mejores condiciones de vida. Yo creo que aquí hay una falta de comprensión sobre lo que es la administración del Estado. Hablo desde el espacio político, precisamente de quienes llegan a administrar lo público, desconocen el contenido de lo que significa administrar lo público. Administrar lo público significa que un político, un alcalde, un prefecto, un presidente de junta parroquial, un presidente de la nación, tiene que saber cómo funciona el presupuesto público, cómo se nutre el presupuesto público. Un alcalde, por ejemplo, tiene que saber que hay que reajustar los catastros permanentemente para poder tener ingresos y poder generar mejoras en su recaudación tributaria. En el caso del Ecuador, los gobiernos autónomos descentralizados de autónomos no tienen nada. La gran mayoría de estos municipios viven de la preasignación del Estado. Y frente a eso, el gasto corriente es de 8.2. Solo en el municipio de Quito el gasto corriente es del 80% y el 20% son gastos de inversión. Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que no estamos invirtiendo los recursos de manera adecuada. Por lo tanto, no hay equilibrio fiscal. Al no haber equilibrio fiscal, al gastar más en gasto corriente, ¿no es cierto? ¿Qué hago yo? ¿O qué hacen habitualmente los municipios? Lo que hacen es no poder hacer la obra,
posponen la obra, es decir, no hay atención adecuada para la población mientras no haya este equilibrio fiscal. Y también hay otra cosa que es importante señalarlo, ¿no? Yo creo que estos temas, más allá de la posición política que tengan, tienen un manejo técnico, pero la posición política de quien hace política, de quien quiere llegar a un espacio de decisión para administrar el presupuesto público, tiene que ser obviamente una posición política clara. Es decir, el populismo a este país le ha costado años y años de despilfarro, mientras que gente que tiene a lo mejor una postura de socialdemócrata, una postura más hacia lo liberal, decía Rodolfo Paramio, suele decir ni mercadofobia ni mercadocracia, equilibradito. Pero esa posición política es necesaria y se ve en el manejo y la administración de las finanzas públicas. Si usted va a otras sociedades en el mundo, ¿qué se discute en los medios de comunicación anualmente? Vaya a Europa, vaya a España nada más. Y anualmente la gente lo que discute es los presupuestos públicos. ¿Qué hace? ¿Cómo aprobar los presupuestos públicos? Y yo creo que esta narrativa de lo público, del manejo del presupuesto, de las políticas públicas, de cuánto nos cuesta una obra y cuánto nos cuesta un servicio, tiene que aterrizarse también hacia la población. Es decir, no podemos seguir manejando estos temas como si fueran temas sumamente elevados que corresponde solamente a los entendidos o a los economistas o a los catedráticos. No, estos temas tiene que empezar a discutirlo la población, porque cuando entremos en conciencia de lo que significa el presupuesto público, yo creo que vamos a incluso como ciudadanos pedir que los funcionarios, que las autoridades mejoren su conducta frente a los recursos públicos. Y obviamente hay una política trascendental que yo creo que no se está hablando de eso en el Ecuador, que es cómo vamos a erradicar la pobreza en el Ecuador. ¿Cómo vamos a garantizar a los que vienen, a las nuevas generaciones? Yo tengo una hija de 4 años. ¿Cómo yo puedo garantizar a mi hija de 4 años, a sus nietos, ¿no es cierto?, a sus hijos, tener un futuro mejor, un futuro donde tenga algo de oportunidades, donde pueda pensar, soñar en trabajar, vivir y educar a sus hijos? Hay 3 pilares básicos en todo Estado y en toda democracia en el mundo: el pilar de la educación, el pilar de la salud pública y el pilar de la seguridad social. No podemos mantener un Estado sin educación o con educación de poca calidad. Tenemos que como Estado trabajar más en educación, mejor en educación. Salud pública. Es indispensable que quien no tiene acceso a la salud privada tenga acceso a la salud pública, y un sistema de seguridad social para no solamente poder ser atendidos en un momento de quebranto de salud, sino también para poder tener calidad de vida en los años cuando uno ya decide jubilarse o decide descansar un poco del trabajo. Entonces yo creo que esos 3 pilares no se están trabajando en este momento en el Ecuador. Nadie está pensando en aquello. La reforma a la Ley de Seguridad Social tiene más de 10 años de pensarse y nadie presenta una verdadera reforma a la Ley de Seguridad Social, y tampoco se ha trabajado en estos 3 pilares que deben ser básicos para que toda persona que no tenga oportunidades empiece a tener, sobre todo los temas de educación. El tema de la seguridad social es materia de otro debate tan amplio, pero hay que abordarlo, y lastimosamente eso sigue en las mismas condiciones de deterioro de la situación del seguro social ecuatoriano sin perspectivas. Economista Roque Sevilla, ¿cómo repensar la política de protección social que también se señaló en CUSIN? Gastar de una manera más eficiente en sectores básicos, salud, educación, seguridad. Bueno, en CUSIN también tratamos este tema, pues, porque nos hicieron notar que el aporte que hace el Estado, por ejemplo, para los jubilados, favorece de nuevo preferentemente a los que mejor están. Y dieron una descripción que a mí yo no había caído en cuenta, y es que aquellas personas de bajos ingresos pueden ser despedidos de una empresa con más o menos facilidad porque su sueldo es relativamente bajo y por tanto el costo para la empresa también es bajo. Si sale a la informalidad, el problema es que se va a demorar mucho tiempo en volver a la formalidad, a volver a aportar al seguro social.
y esos lapsos de no aporte van a incidir en su capacidad de poder jubilarse, porque no va a obtener suficientes aportes cuando llegue a la edad de jubilación, que son los 65 años. Por tanto, todos los aportes que esa persona hizo mientras estuvo en el trabajo formal fue para beneficio de los que sí se jubilan, que son los que están en las empresas más estables, los que ganan más. Esos no se les despide tan fácilmente y por tanto pueden llegar a jubilarse. En pocas palabras, los pobres subsidian a los ricos o los pobres subsidian a los que tienen un poco más. Esa es la increíble situación que se vive en el Seguro Social. Si a eso sumamos el aporte que hace el Seguro Social, el Estado al Seguro Social para las jubilaciones, de nuevo se aporta más para los que más tienen que para los que menos tienen. Entonces, necesitamos con estas cifras mirar quiénes realmente requieren el subsidio. Y no es de eliminar ese gasto. Esa es otra de las conclusiones muy valiosas de Cusin. Nadie propuso reducir el tamaño de los subsidios de los 8.500 millones. Más bien se pensó que sea el 12% del PIB, que sería lo ideal. Esto es 12.000 millones, que pasemos de 8.500 a 12.000 millones. Y esos 12.000 millones se enfoquen en los que más lo necesitan, no en los que no necesitamos. Entonces, esto es algo importantísimo que deberíamos nosotros discutir con los asambleístas, que algún rato dejen de pensar puramente en temas políticos y se preocupen de las verdaderas necesidades que tiene el pueblo ecuatoriano. Así que aquí otro de los muchos ejemplos de las cosas que hay que hacer para que este país funcione de manera más justa con toda la población. Partiendo de estos consensos de Cusin, quisiera preguntarles finalmente a nuestros tres invitados, si el diálogo es el camino, si los acuerdos y los consensos debieran encontrar puntos, insisto, de acuerdo, perdón la redundancia, ¿cómo viabilizar en estos momentos donde lastimosamente la protesta se anteponen a las propuestas y a los acuerdos? Otros son el Hosmer. A ver, algunas cosas, Miguel. Primero, yo a la mayoría de las personas que estuvieron en Cusin las conocía poco o no las conocía. Es el caso de Jessica, tuvo el gusto, en uno de los tantos diálogos que yo sé que ella también tiene, igual que yo, ella más enfocada en Quito y yo en todo el país, porque al igual que decía Roque, para mí lo de dialogar, escuchar y buscar consenso es una actividad casi diaria. Para las personas que nos interesa el país de verdad, sabemos que es una necesidad, una obligación, que tú no vas a resolver nada hablando contigo mismo o hablando solo con la gente con la que tienes coincidencia, ¿verdad? Más bien, por el contrario, tienes que salir a buscar justamente personas con las que no has tenido la oportunidad de dialogar y estoy seguro que vas a encontrar consensos. Mira, algo que nos hizo ver alguien de uno de los expositores, el colombiano, creo que fue el que había sido Mauricio Cárdenas. Nos dijo, oigan, ustedes tienen más consensos de los que creen. En Colombia, lo que ustedes toman como un hecho, que la salud y la educación debe de ser pública, gratuita y de calidad, en Colombia no es un consenso. Y en el Ecuador sí es un consenso. Y ese no es un consenso menor, porque ese es un consenso que marca exactamente lo que esperamos del Estado. Y por ende habla de una coincidencia que es un objetivo común. El problema es que los políticos quieren dividirnos por ideologías. Mira, si tú ves la crítica a la que nos reunimos en Cusin es esa, es tratar de seguir dividiendo a la gente, porque para ellos es negocio, para ellos la política es un negocio, y mientras más dividan a los demás, mejor. Entonces, aquí hay que dejar de dividirse por ideologías y hay que unirse por objetivos. Ahí hay un objetivo común, todos aspiramos a ese estado equitativo, de salud, educación gratuita y de calidad, de equidad. Es un consenso oye, será loco el ecuatoriano que no crea que ese es el camino. No lo he escuchado. Tuvimos 16 candidatos a la presidencia hace 6 meses y todos decían lo mismo, ¿verdad? No sé para qué había 16 si estaban tan de acuerdo en eso, pero bueno, eso es harina de otro costal. En todo caso, para que los diálogos tengan éxito, y te hablo desde la experiencia que pude hacer en el año 2019, antes de la pandemia,
donde se lograron diálogos para cambiar la ley de comunicación, reformar el Código de la Democracia, hacer ley de extinción de dominio, ley de economía circular, una cantidad de cosas. Mira, yo partía de 3 elementos, que eran la base al momento que yo me sentaba a hablar con cientos de personas, con miles de personas con las que hablamos en el Acuerdo Nacional. Lo primero, que lo radical es enemigo de lo racional. Y si no tenemos eso claro, estamos fritos. Lo radical es enemigo de lo racional. Lo segundo, que ceder no es perder, ¿verdad? Uno puede llegar con una idea y creer que esa es la verdad, pero al momento que tú cedes en beneficio del bien colectivo, ceder no es perder. Y lo tercero es que no hay acuerdo pequeño, porque todo acuerdo es un punto de partida. Para mí esos son los 3 elementos básicos de un diálogo exitoso. Si tú vas con esas cartas sobre la mesa, con esa actitud, con esa predisposición, el diálogo va a tener éxito. Si tú llegas a un diálogo y dices lo mío, o te incendio la Contraloría, lo mío, o te tumbo el gobierno, lo que yo quiero, o te cierro las calles, no vamos a avanzar. Yo ahí más que afán de diálogo, de consenso y de superación de los problemas del Ecuador, en esas actitudes lo que yo veo es afán de protagonismo. Quítele las cámaras de televisión y va a ver cómo no cierran ni media vía. Jessica Jaramillo, si el camino es el diálogo para encontrar soluciones, que no hay otro en democracia, ¿cómo lograr consensos sobre puntos en los que no debiera haber divergencia? Lastimosamente, como ha dicho Otto Söderholm, a veces la política y la politiquería lo que hacen es enredar aún más y afectar la búsqueda de acuerdos. No, Miguel, yo creo que es indispensable aprender de las experiencias de otros países, ¿no? Fíjese usted, cuando España salió de la dictadura, una de las cosas importantes que se planteó fue el Pacto de la Moncloa, donde los primeros ejes que se planteaban era el estado de bienestar como tal y obviamente una clase política, creo que un poco más responsable realmente de lo que tenemos acá. Cuando Alemania salió de la Segunda Guerra Mundial, una de las cosas que se construye ya en la práctica es precisamente un estado de bienestar. Entonces yo creo que acá necesitamos muchas más voluntades, un solo objetivo, rescatar al país, mejorar las condiciones del país. Creo que hay que entender que la política solo debe servir para cambiar y mejorar la vida de la gente. Si no logramos ese único objetivo con la política, entonces no sirve para nada hacer política. La gente que quiera ser candidato, que quiera administrar lo público, que quiera ser presidente, tiene que estar consciente que el primer ejercicio es escuchar. Para poder dialogar, para poder entrar en consensos y en acuerdos, tenemos que aprender a escuchar. Pero tenemos una clase política que le gusta hablar más y escuchar menos. Y otra de las cosas que también es esencial es caminar. Yo le decía a algunos amigos con los que conversábamos la semana pasada que seguramente en las ciudades, en Quito, a lo mejor al propio gobierno, le hace falta sacar a los funcionarios del escritorio, llevarlos al territorio, a que caminen, a que vean realmente y conozcan las necesidades de la población. La gente en este momento no quiere una paralización. Hemos vivido un shock no solamente en el Ecuador, a nivel mundial, en donde, decíamos hace un momento, el 60% de la población económicamente activa está en informalidad. Es gente que requiere de manera urgente una política pública desde el Estado para promover el empleo, para promover su afiliación a la seguridad social o para poder generar otros espacios de trabajo, en el caso de los autónomos, para quienes puedan ser parte de sus emprendimientos. Entonces, si bien es cierto, las políticas sociales son ultra necesarias, son muy necesarias, tienen que ir de la mano con la política económica. Cuando el Estado crece, el Estado tiene que redistribuir. Y cuando redistribuye, tiene que hacerlo a través de planes, programas, proyectos que estén encaminados hacia la reducción de las brechas sociales, la reducción de la inequidad y la erradicación de la pobreza. Si no tenemos claros esos conceptos, que no los debe tener alguien de izquierda o de derecha, una persona que comprende el Estado, alguien que comprenda el Estado y que comprenda lo que significa y lo que es lo público. Y hay que tomar decisiones. Muchas veces las autoridades no toman decisiones porque están pensando en lo político.
pero en lo político, lo esencial es tomar decisiones. Una autoridad debe tomar decisiones. Así sea un presidente de junta parroquial, un alcalde, un concejal, un prefecto, tienen que tomar decisiones. Y esas decisiones van a ir encaminadas hacia mejorar y cambiar las condiciones de vida de la gente. Yo creo que hay que también hacerle un llamado de atención al sistema de partidos políticos, a los partidos políticos. Algunos por ahí decían, no me han tomado en cuenta para poder ir al consenso de Cusín. Ojalá y la próxima vez sean los partidos políticos los que nos llamen a la sociedad civil, a los ciudadanos, para generar acuerdos. Antes, los partidos políticos eran el canal para poder trasladar las peticiones ciudadanas hacia lo político, hacia lo público. Hoy los partidos políticos han dejado ese espacio. El 3% de la población cree en los partidos políticos. Es decir, el 97% de la población no confía en los partidos políticos. Los partidos, el sistema de partidos tiene que reinventarse, fortalecerse y son los únicos responsables quizá de la calidad de autoridades que tenemos. Por lo tanto, creo que es indispensable hacer este ejercicio como lo hemos hecho en Cusín y hacerlo desde otros espacios también. Exhortar a las autoridades, por ejemplo, locales, a que hagan este ejercicio. Exhortar al CNE que convoque a los partidos políticos o que los propios partidos políticos o sus líderes hagan este ejercicio de diálogo con el resto de la sociedad, porque eso es precisamente lo que nos ha faltado. Hemos estado acostumbrados a la imposición, a la decisión de un solo líder o del Mesías, cuando lo que tenemos que construir es una sociedad que hable más, que escuche más y que por lo tanto sea una sociedad muchísimo más democrática. Economista Roque Sevilla, si el camino es el diálogo y los acuerdos, ¿cómo lograrlos? Partiendo de lo que decía Jessica Jaramillo, lamentablemente no podemos esperar que haya una guerra civil como fue la experiencia de España o como fue la dictadura de Pinochet en Chile para salir obligados a la concertación. ¿Cómo sentarnos por voluntad propia todos los sectores y encontrar acuerdos y consensos? Economista Roque Sevilla. Tal vez rápidamente te resumo en las siguientes ideas. Uno, crear una cultura de diálogo y de conversación y de búsqueda de solución a los problemas, como una gestión de carácter patriótico. O sea, todo buen ecuatoriano es el que dialoga, el que busca, inclusive, como decía Otto, al opositor para sentarse a dialogar, no para trompearse, no, sino para conversar, para buscar una solución a un problema que puede estar latente. La segunda cosa es formar grupos que tomen un problema, lo estudien a fondo, lo analicen técnicamente y hagan una propuesta a la sociedad, una propuesta pública. Y ahí necesitamos a los medios de comunicación que nos ayuden a hacer el acto de entrega de la solución propuesta a un problema serio. Yo creo que siempre estamos esperando que alguien más busque la solución. Yo creo que lo que debemos desde ahora hacer es, tenemos este problema, sentémonos a encontrar la solución de fondo. Entonces, la combinación, y la tercera y última cosa es eliminar los prejuicios. Entonces, yo no me siento con ellos porque son así, no me siento con estos otros porque son asado. Ya ni siquiera he conversado nunca con ellos. Y a mí me ha pasado muy a menudo que esas personas quedan sorprendidos si han sido gente racional los otros, ¿no? Y la verdad es que todas las personas, en cualquiera que sea su ubicación, tienen una faceta muy amplia de racionalidad y de humanismo. Hay que buscar ese lado, ¿no es cierto? Entonces, si nosotros estamos dispuestos al diálogo, si además elaboramos propuestas y eliminamos los prejuicios establecidos, vamos a crear un mundo de conversación y de encuentro de las soluciones a las que ahora estamos enfrentando. Yo creo que esa cultura tiene que ser promovida por todos nosotros de manera sistemática. Lo cierto es que el Ecuador necesita paz,
tranquilidad, trabajo, producción, diálogo precisamente para llegar a acuerdos y consensos, sin dejar las diferencias que son parte de una democracia, pero con la violencia no se va a lograr nada en nuestro querido país. Quiero agradecer la participación en Controversia en Escena, Otto Sonnenhosner, ex vicepresidente de la República, Jessica Jaramillo, catedrática universitaria, y Roque Sevilla, ex alcalde de Quito y empresario. Muchas gracias por el aporte y seguir hablando de lo que necesita el país, el diálogo y los acuerdos. Un abrazo, un gusto. Gracias, Muchas gracias. Miguel. Esto fue Controversia, temas relevantes analizados a profundidad. Miguel Rivadeneira vuelve el próximo sábado.